Hoy se puede decir que hay fiesta, pero no la fiesta esta del mundo que conecta nuestra mente a este sistema material. Es la fiesta por conocer estos mecanismos que están ocultos en la célula humana terrestre para poder dar la gran batalla. Hoy pretendo compartir de cómo ese mecanismo de la célula humana es impactado por estas fuerzas externas a través también de un mecanismo que está en el cuerpo del hombre terrestre. Para el efecto, hoy seguimos de la mano de estos maravillosos libros, ¿no?, que nos permiten colocarnos en la puerta de un gran túnel del conocimiento para salir al final del mismo con la comprensión de vida y poder enfrentar esta lucha que ha venido dándose a espaldas del hombre desde tiempos inmemorables. Dentro de las cascadas de conciencia, el lugar de las cavidades humanas, donde todos los pensamientos de las mentes se reflejan en los espejos de luz, se revelan como imágenes que permanecen como la luz en una caverna. Se elevan como árboles o pilastras que sostienen un cielo de arcos formando catedrales de signos y figuras amorfas, polulando dentro de un bosque o monte que posee sombras y brillos de vapores que son los temores, las emociones, los miedos como penumbra, las esperanzas y clamores a Dios como luces. Todo esto son los pensamientos, la vocación catedral de esta humanidad invadida por Satanás, como le han mostrado al mensajero final. Los pensamientos catedrales viajan libres dentro de este gran espacio oculto por los huesos craneales de cada ser humano, dentro de esas cavidades que normalmente llamamos cráneos, espacios que cubren la masa encefálica, a su vez espacio de eco funcional, emocional y psicológico de cada pensamiento que tiene forma de luz y se individualizan en el entrecejo u sexto disco energético del pensar. Es en ese lugar que contiene el cuerpo energético de este pensar, o sea, la mente. Esta se ajusta a la suma de la sustancia del pensar, a la expresión del espíritu, que es cada pensamiento, el nexo de los encajes celulares y sus memorias formadas y contenidas en las emociones, que en la mayoría de los casos son de pensamiento oscuro, de los fluidos materiales de las pasiones humanas, fluidos que ganan luz cuando se ejerce sombra psíquica sobre los creyentes de las catedrales o del pensar, cuando se manipula o se implantan sombras o transgresión a la evolución o libre pensar, albedrío que expresan los espíritus luminosos. Así podemos identificar que esto es una caja de resonancia donde se genera el pensamiento. Esta caja de resonancia son idénticas a las construcciones de las catedrales góticas y no es una casualidad, es una causalidad. Las tinieblas les fascina crear símbolos a nivel de todo el planeta Tierra para expresar su conquista, entre comillas, temporal del hombre terrestre, a través de esa manipulación del cuerpo humano del mismo hombre. Dice que las catedrales son un plan masónico especializado en aprisionar el pensamiento humano. De la masonería se ha dicho mucho en diferentes documentos, en las redes se encuentra una cantidad de cosas que ubican el accionar de esta masonería afuera de la humanidad del hombre. Pero estos, a través del pensamiento humano, han hecho que el cuerpo del hombre se convierta en eso que manifestaba mi señor anciano de Duz, en sepulcros. Allí, en esas abadías de pensamiento que tomaron bases arquitectónicas, en el año 630, desde Dagoberto I, rey de los francos,
y que fueron construidas entre 1140 y el siglo XIII, sostenidas material e imaginariamente sobre arbotantes, contrafuertes, laberintos, esculturas, nave central y agujas, básicamente como es la matriz de todas. Estas catedrales, el número de 144 construidos en toda la Europa antigua, es el símbolo de la oposición al pensamiento 144.000, al pensamiento de energía. La madre de todas las catedrales es la Catedral de Notre Dame, la madre de nuestra madre. La Catedral de nuestra madre, de la Ramera. En Notre Dame, la mayor de las catedrales, se ubica aquel famoso libro, ¿no? Cuyo personaje central es Quasimodo. Quasimodo es el hombre deforme, como traduce su nombre. Es la deformidad de su pensamiento que le hace vivir siempre allí, en esa iglesia, en esa catedral. Estas construcciones de origen medieval son clásicas en sus señales, pues el contrafuerte mayor está coronado por un pináculo. Dentro de la bóveda es ojival, formando cuadrados o rectángulos de 4 lados en 8 divisiones, rematadas todas en arco, lo que da eso el sonido y montículo a los pensamientos que están dentro de la bóveda, que es la envoltura animada del pensamiento vacío. Estas bóvedas se asemejan a nuestro cráneo. Su forma de construcción aparece a través del cruce de dos arcos. Un primer arco, aquí lo representamos en este símil de la bóveda, y un segundo arco cruzado. Da paso a 4 cuadrantes que arquitectónicamente se sostienen por 8 piezas, aquí con estas venas. Una que hace una presión en este arco hacia el centro, son 2, 4, 6 y 8. Esto para representar la bóveda craneal, ese neurocráneo integrado por 22 huesos que son comprendidos en 8 huesos mayores, 8 huesos grandes que conforman esta bóveda craneal. Esos huesos son 2 parietales, ¿sí? 2 parietales, 2 temporales, un frontal, un occipital en la base del cráneo, un esfenoides y uno más acá, un etmoides. 8 huesos en total que se representan aquí. Retomamos la base arquitectónica en lo que se conoce como la bóveda cuatripartita, ya explicada hace poco. Esta bóveda aquí genera el pensamiento. Esta bóveda está sujeta sobre estos pilares. Estos pilares es la estructura de pensamiento que a través del tiempo hemos ido creando, que se resume muy fácilmente en un viejo adagio, ¿no? Es que yo nací así y me es difícil cambiar. Es difícil cambiar esa concepción que se ha venido acumulando como pensamiento allí en ese tejido celular. Esta bóveda aquí en la cabeza o en el cráneo del hombre terrestre da paso a algo que se conoce también como símbolo, el gorro frigio. El gorro frigio es el símbolo de las tinieblas mediante el cual esta estructura de pensamiento que se genera en la bóveda craneal se pasa a algo que se alimenta de él, tal como lo vimos o lo escribe Los brujos hablan, ¿no? Ese fluido humano que también como símbolo
aquí en esta época lo encontramos, cómo nos conectan a cada fecha. La catedral, encima de la cúpula, está conectada por este pináculo. Esta forma de conexión que representa el gorro frigio, que lo encontramos entre otras en nuestro escudo de la República de Colombia, es la conexión o el símbolo de la conexión. Es una conexión que se da de lo más profundo de la estructura del cerebro, algo que hoy lo podemos conocer como una larva, una garrapata. Es esa antena que está ubicada allí en el cerebro humano y que da alimento a todas estas entidades, a todos estos parásitos, estos demonios que igualmente los encontramos como símbolos, ¿no? Afuera de las catedrales góticas, esas famosas gárgolas, que entre otras cosas la religión nunca ha dado una explicación a cabalidad qué hacen estos animalejos tan horribles supuestamente en un sitio santo, ¿no? Y es así que se entiende que es toda esta cantidad de pensamientos oscuros que el hombre a diario está generando a través del deseo de materia. En la metafísica también se ha hecho un símbolo mediante el cual ilustra ese accionar de ese pensamiento oscuro. La famosa o el famoso mantra que origina 7 mantras, el famoso Om de los metafísicos y estas corrientes nuevas de nueva era. Om, orden de materia oscura. Estas órdenes de materia oscura son el parapsiquismo que se practica en todas estas corrientes religiosas y corrientes de nueva era. Es el producto de las conexiones mentales con esa larva mesiá que el pensamiento focal llama a Dios. Desde estas ondas mentales y desde esta larva es donde aparece el concepto de Dios, pero el Dios material. Ese Dios material que se alimenta de ese fluido de dolor, de ese fluido de ansiedad, cuando se van a estos recintos conocidos como iglesias a pedir solo materia. Dios mío, ayúdame con la casa, ayúdame con la cuota del carro, Dios mío, ayúdame a pagar la matrícula de la universidad de mi hijo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Es la mal llamada oración, el rezo que da conexión a todas estas entidades para que sean devoradas por esa gran entidad que se alimenta de nosotros, igual como lo ilustra allí pues este libro de Salmos en su número 144. Es desde el conocimiento del Cristo y su Evangelio donde se puede identificar esta falsa oración. Allí mi señor anciano de Díaz lo manifiesta. Nuestros padres adoraron en este monte, aquí, en esta parte alta del cuerpo, el monte de Sión. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jerusalén es este mundo en que vivimos. Jerusalén es la fuerza que hoy, como símbolo, ejerce este pensamiento material en el hombre terrestre. Como símbolo de este país, donde se vende la ilusión del sueño americano. La ilusión que como símbolo representa
ese país para que muchos vendan su espíritu, su tiempo, en pos de conseguir este sueño americano. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, este estado de cosas que vive en el corazón del hombre y que a través de ese árbol del bien y del mal permite irrigar ese pensamiento tenebroso a toda nuestra comunidad celular. Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, el ser interior, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los hijos de Dios. Mas la hora viene, tercer día de creación, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar? Adorar, desde su aplicación muy antigua, significa hablar personalmente con una entidad que tiene poder. Anteriormente se hablaba de ir a adorar con el rey o pedir una adoración con el rey, era poder hablar personalmente. Y en ese sentido nos dice aquí mi señor anciano de los días, que en esta hora, en este tercer día de creación, al momento de la resurrección, al momento del toque de la final trompeta, muchos hombres que se han dado a la tarea de utilizar sus encarnaciones, hoy pueden hablar en espíritu y en verdad. ¿Qué es verdad? El hombre, la semilla original que recupera su esencia, ya ese cuerpo crístico, sin el embate de las tinieblas en el cuerpo material. También el Padre, tales adoradores busca, le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Nos dice allí la cita de Juan 4, 20 al 24. Estas catedrales representan así esta estructura de pensamiento material que ostentamos actualmente los hombres terrestres. Notre Dame, ya en esta parte final, siendo la mayor de todas las catedrales, es la caja craneal del pensamiento de Sirio. Una forma de invasión, manifiesta el texto, para doblegar a la sociedad humana. Y esta sociedad humana está llegando a su fin. Es la destrucción de este tiempo que se acerca para las tinieblas. De aquí otro gran libro nos entrega este conocimiento. Y viajé hoy en esa luz, un vehículo espiritual de conciencia. Ese vehículo espiritual es una nave que el hombre recrea dentro de sí mismo, en el cual viaja con su conciencia. Es lo que se conoce como el arrebatamiento, que seremos livianos. Livianos es ese símbolo para identificar el despojo, el abandono de este cuerpo material. Un vehículo espiritual de conciencia que solicita desnudarse de todo pensamiento humano para lograr proyectarse en él, dentro de la luz. Es un viaje de dimensión de conciencia como lo harán muchos, quien sea capaz de conectarse
con el efecto mariposa, con el piger pervo de vida. Salimos de allí hacia otra dimensión. Bajamos hasta un lugar donde se esconden las tinieblas. Al día de hoy que mis manos escriben esta historia, era un sitio de luz que conecta la tierra y los mundos de tinieblas, donde se encuentran las furias, la agartha, el reino terrenal de Satanás. Allí pude leer los libros que contienen su historia, el misterio de las rebeliones de Salomón. De allí, el Evangelio de Nicodemo sobre la discusión entre Satanás y la furia en los infiernos. Esto hace relación a un apócrifo donde se ilustra cómo el hombre terrestre, en la figura de Jesús, vence la muerte. Este sitio donde se vence la muerte, como se ha venido trabajando, inicialmente inicia aquí, en cambiar esta estructura de pensamiento como un pedaleo en este tiempo para hacer un ejercicio mayor allí en ese Piger túnel, que unos cuantos hombres de este planeta ingresarán allí para destruir ese pensamiento catedral.